En Hablando de Negocios, tenemos ahora la oportunidad de entrevistar a un buen amigo. Él es el licenciado en Economía de la UDEM, Jesús Martín Rojas Sánchez. Tiene estudios de maestría de Economía en el ITAM. Tiene experiencia como servidor público por más de 15 años, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio, en el SAT, en el Gobierno del Estado de México. Actualmente es presidente del despacho Rojas Sánchez y Asociados, que da servicios en materia jurídica, fiscal y financiera. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Quisiéramos hablar un poco de finanzas. La situación, pues no sé si sea un problema actual o un problema ya de nuestra vida, pero las finanzas pues nos preocupan cada vez más a la gente del pueblo, y quisiéramos pues que nos orientaras en dónde están las soluciones más que los problemas. Los problemas ya los conocemos, pero por ejemplo, si hablamos de inflación, veníamos de años anteriores con inflaciones muy, pues de números de un dígito y pequeño, ¿verdad? Del 3, 4%, y ahora ya estamos alrededor del 8%. Por cierto, sabemos que no es exclusivo de la inflación no es exclusivo en nuestro país, pero sí pues en buena parte del mundo. ¿Qué podemos hacer para superar esa etapa y por qué no llegar a volver a como estábamos antes? Mira, antes que nada, te agradezco mucho, Saúl, el que me hayas invitado a este programa, que creo que es muy loable el mantener vigente y modernizado nuestra participación cuando queremos ayudar a las personas. Tú te has distinguido por ser una persona proactiva en todo el tiempo, siempre ir a la vanguardia con tu desarrollo empresarial. Ahora bien, hablar de la situación económica de nuestro país, del mundo, de nuestro entorno personal sobre todo, pues nos lleva a pensar que pues, la gran economía mundial la podemos ver como si fuera una economía de nuestra casa. Gastas más de lo que tú ganas, pues vas a tener problemas en algún tiempo. No ahorras, pues también vas a tener problemas en algún tiempo. Te enfrentas con que la canasta básica se está aumentando de precio y no te aumentan tus ingresos en esa misma función, pues te vas haciendo cada vez menos, con menor capacidad de adquisición. Y eso te lleva a problemas fuertes. Hoy la inflación, como bien lo dices, pasamos de tener inflaciones de 3%, 3.5%, a ahora inflaciones del 7.85%, que fue la del año pasado. Y que, bueno, es una inflación bastante fuerte. A nivel mundial, países como Venezuela, como Argentina, como Brasil, Chile, han tenido también este tipo de problemas. Es un fenómeno mundial que se deriva de la distorsión prácticamente de las líneas productivas a nivel mundial derivado de la pandemia. Pero nosotros en particular, aquí hablando lo más aterrizado, como me pediste que fuera la plática, en el bolsillo de las personas, la inflación es el peor enemigo del bienestar personal y del bienestar familiar. Es el costo oculto que tiene en la capacidad de bienestar. ¿Por qué? Porque es en la medida en que tú estás pagando una inflación que está determinada por el Banco de México, en este caso 7.85, pero que nos damos cuenta que en la realidad, en algunos productos, sobre todo los alimentos, va más allá. Hay productos que han aumentado el 100%, el 35%, el 40%, el caso del huevo, el caso del tomate, la cebolla, el caso del limón, que también tuvo un alto precio en los últimos meses. Y ese problema que nos enfrentamos, Saúl, es un problema de que la gente cada día le alcanza menos para su sobrevivencia. Sin embargo,
pues hay elementos también que tenemos que tomar en cuenta. Por otro lado, las tasas de interés que van subiendo, y hoy tenemos tasas de interés del 11% que teníamos muchos años de no ver en nuestro mercado financiero. Tú comentabas antes de estar en Canal Abierto, que en qué podemos invertir. Pues podemos invertir, Saúl, para protegernos de la inflación, en aquellos instrumentos financieros que están a la vista de todos en estos momentos. Hoy la gente común y corriente, sin necesidad de una casa de bolsa, puede comprar los CETES, que están pagando un 11%, más o menos 10.65, 11%, y puede hacerse acreedor para protegerse de esa inflación. Entonces, en pocas palabras, hay instrumentos financieros que podemos ser accesibles a la población para protegernos contra la inflación, que es el peor enemigo de la población. Cierto. Y también hay un fenómeno que se nos presenta ahora, que es el peso fuerte, el tipo de cambio. Estamos viviendo, o sea, sí inflación, pero también estamos viviendo una etapa de que el precio del dólar con relación al peso ha llegado a bajar a como estaba hace, no sé, muchos años, ¿verdad? ¿Qué fenómeno se ha presentado para que el peso tenga, sea fuerte como ahora lo es? Nuestra economía en México se podría denominar que es una economía emergente, donde los grandes capitales del mundo buscan dónde invertir su dinero. Sí. Si nosotros nos ponemos a pensar, Saúl, que hace un año, particularmente, en el caso del dólar, estaba a 21, 22 pesos, no sé si tú recordarás. Así es, sí. Hoy está a 18, estuvo a 18 con 10 centavos, o 18.20 más o menos. Esto implica, para el que viene a invertir a México, una alta rentabilidad. Si a eso le sumas que estamos pagando tasas del 10%, pues aquella persona que trajo su dinero, lo convirtió en pesos, lo convierte y lo invierte en pesos, gana el 10% de la tasa, el 10%, y luego va a comprar dólares más baratos. Imagínate, entonces gana doble. ¿Y quién te va a dar en este país o en el mundo ganancias del 30%? Entonces esos cambios capitales que mueven la economía van desviando o desnivelando la apreciación del peso o la depreciación del peso. Mucha gente habla, se devaluó el peso o se sobrevaluó el peso. Ya no estamos en ese momento. Recordemos que estamos en la oferta y la demanda. El peso se aprecia o se deprecia, que son cuestiones diferentes, ¿verdad? Básicamente. No estamos en una situación similar o se asemeja a la que vivimos allá cuando se devaluó el peso allá en la época de López Portillo y Echeverría y todo eso. Pues un poquito más adelante con Zedillo en el 97. En el 94. 94. Sí. En el 94 que teníamos un peso fuerte y luego se presentó lo que se llamó o llamaron por ahí el error de diciembre. Sí. ¿No estamos en una situación similar? No, porque ahorita tenemos una gran cantidad de reservas internacionales en poder del país. Ajá. Que te permite amortiguar esas desviaciones. En aquel entonces hubo una fuga de capitales muy grande la que se dio y que puede repetirse, pero aquí hay un gran grado de amortiguamiento. Las condiciones son diferentes. En aquel entonces no había una crisis mundial, era una crisis regional, el llamado efecto tequila, ¿te acuerdas? Así se denominó en aquel entonces. Hay que tener muy buena memoria para saber lo que pasó en aquel entonces. Hoy por hoy somos de las economías que mejor han enfrentado la crisis a nivel mundial, la economía de México. Así ha sido reconocida. Sin embargo, pues no está sujeta, sigue siendo sujeta a los vaivenes económicos mundiales. Qué bueno que la situación es diferente, porque en aquella época sí fue un golpe duro para todos, yo recuerdo, para las empresas, inclusive para la gente, ¿verdad? Bien, sí ha cambiado entonces México y sí se ha manejado bien la economía y hemos avanzado con relación allá al 94, al horror de diciembre, ¿cierto? Sí, es cierto. Nada más que también no debemos de dejar de pensar lo siguiente. Como toda economía,
que está enfrentando la crisis mundial, México no está ajeno al impacto que está teniendo sobre las finanzas públicas el incremento en la tasa de interés, en los CETES. Sí. Antes estabas pagando la deuda pública a una tasa del 4%, del 3.75%, del 4.25%. Hoy, el gobierno está pagando la deuda a niveles de 10.75% o de 11%, lo que conlleva, obviamente, a que estamos tratando de quitarle liquidez al mercado con las altas tasas de interés para que la inflación ceda. Sin embargo, esto también tiene como consecuencia lógica pues que la gente va a poder comprar menos, la capacidad productiva se va a tener que reducir porque la oferta y la demanda lo va a tener que ir nivelando, y esto va a crear quizá lo que muchos piensan es una situación económica de recesión. Eso es lo que hay que estar preparados. Pero México la ha sabido enfrentar bien. No la hemos sentido todavía porque estamos México aprovechando lo que se denomina la cercanía con el mejor mercado del mundo, que es Estados Unidos, y estamos atrayendo la inversión de otros capitales que estaban invirtiendo en China o en Vietnam o en otros países, que ahora por la cuestión de la lejanía en el transporte y el problema de logística, les es más conveniente venirse a estar cerca del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Justo una medida que es popular para medir la capacidad de adquisición que tenemos en México es el precio de la hamburguesa, de la Big Mac. Sí. ¿Qué nos podías explicar ahora? ¿Cómo está ese parámetro? Lo que es la Big Mac. Ese índice es un índice que alguien lo inventó, yo no recuerdo si en Inglaterra, el primer tipo que lo puso. Y es un indicador que permite pues, relativizar lo que es el esquema de adquisición que pueda tener una economía. ¿Y cuál es el parámetro? Pues la Big Mac, porque tiene miles de establecimientos en todo el mundo, entonces más o menos los componentes que la integran, pues es la carne, el pan, el huevo, la lechuga, productos del campo, tomate y cebolla, lo que potencialmente pudiera reflejar esas cuestiones. Hoy la Big Mac, si mal no me acuerdo, Saúl, debemos de estar 75 pesos aquí en México, 75, 78 pesos, y en Estados Unidos vale $5.36 la Big Mac. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? En términos del precio, nuestro tipo de cambio debería estar en $14, 14,80 centavos más o menos, o más o menos unos $15, si nos vamos solamente al término del precio, lo cual implicaría pues, que el tipo de cambio está distorsionado, de acuerdo con ese índice. Pero como todos los índices tenemos que verlos pues, con sus matices correspondientes, no nada más podemos ver el índice del Big Mac como tal, sino también su correlación con el Producto Interno Bruto. Entonces, ese tipo de estudios que refleja la Big Mac, pues en Venezuela, en toda Latinoamérica, resulta que el que tiene la hamburguesa más cara en toda Latinoamérica somos nosotros, en términos relativos. ¿Qué implicaría eso? Pues una depreciación de nuestra moneda, una apreciación de nuestra moneda para que pudiéramos ajustarla. Pero de un 6%. ¿Qué es lo que arrojaría este tipo de estudios de Big Mac? Pues que el peso debería estar en 16, 17 pesos ahora actualmente. Yeah. Y no lo vamos a enfrentar. Hay una gráfica que de ahí dice que nuestra hamburguesa valía $3.15 en el 2015. Y luego bajó a $2.35. Y así estuvo. Y hoy está otra vez en $3.15. Entonces eso te refleja muy... Si tú lo pones en una gráfica, te puede ver reflejado curiosamente pues que la Big Mac famosa sí es un indicador que te va diciendo por dónde va la economía. Este es el indicador de la Big Mac. Cierto. Pues ahí tienes una gráfica. Tenemos aquí, sí, efectivamente. Una gráfica de la Big Mac. Una gráfica mira, qué curioso. Y no es... Mira, aquí está el dato que te decía. En el 2010 estaba a $2.5. En el 2015 se fue a 3.35. Aquí baja a 2.23 y hoy está otra vez en 3.34. ¿Qué te lleva a pensar esto? Pues que estamos un poco todavía por ajustarnos, ¿no? Sí, ¿verdad? Así Entonces, es. Esa podría ser la conclusión. Sobre la Big Mac. Bueno, que la gente va y compra una hamburguesa pues, a cualquier parte, pero se va a dar cuenta que las hamburguesas también subieron de valor. Sí. En cuanto a las inversiones, es una buena época ahora para hacer inversiones, para emprender. Claro. A lo mejor cualquier época es buena, pero
las condiciones dadas hoy día, ¿cómo las podríamos Mira, evaluar? Dicen, un viejo proverbio japonés dice que las crisis, o chino, no recuerdo, que las crisis son para hacer grandes oportunidades. ¿Estás de acuerdo? Grandes fortunas se han gestado en las crisis. Porque como dicen, en agua revuelta, ganancia de pescadores. Entonces, aquel que se atreva a pescar, aquel que se atreva a mandar el anzuelo a la economía, pues puede ganar muy bien. Pero hablándolo en términos coloquiales, podemos pensar que ahorita es el momento de hacer negocios para aquellos emprendedores. Y múltiples negocios. La tecnología, la mercadotecnia digital, las redes sociales. Hay muchas áreas donde la gente está emprendiendo. Quizá por ello no hemos visto tampoco una gran caída en nuestro país, porque la gente sigue emprendiendo, sigue emprendiendo. Hoy te puedes preguntar, ¿es más conveniente invertir en un bien raíz, invertir en el banco, cambiar a dólares o metérselo a un negocio? La distorsión está tan grande como la que te platiqué hace un momento, donde con el solo hecho financiero que puedes tener ganancias del 30%, en un solo, sin meter las manos a nada, simplemente cambiar un dinero a pesos, meterlo en pesos y dejarlo que espere para que lo puedas. Aquel que lo hizo hace un año ganó 30%. Con tu experiencia empresarial, ganarse un 30% libre en una empresa, se sufre bastante, basta poderlos a ganar. ¿Y eso qué hace? Pues que sea capital ocioso. ¿En qué sentido? Pues ahorita aquella persona que tenga un poco de dinero, le conviene invertirlo pues en CETES por lo pronto, porque está muy seguro, lo puede invertir en CETES. Aquellos más arriesgados pueden comprar en acciones en casas de bolsa, porque están muy deprimidas y porque el mercado a la larga va a ser ascendente. O simplemente, derivado de su aversión al riesgo, podría decir, yo mejor me anclo, porque aquella persona va a tener necesidad de vender un bien y lo voy a comprar barato y voy a tener doble ganancia, porque el bien se va a apreciar con la plusvalía. Entonces, es momento de echarse para adelante en la posibilidad de cada quien. Ya. Esa buena situación permite un buen flujo de capitales, Así de es. ingreso de capitales. Así es. ¿Verdad? Por eso estamos atrayendo mucha inversión en el país ahorita. Un lado por la cercanía con Estados Unidos, que es el famoso Nearshoring, que puede pertenecer a que estás atrayendo capitales de China, capitales que estaban invirtiendo en China o en otros países orientales y están viniendo eso para acá. Aquí tenemos experiencias muy interesantes. Está lo de Tesla, que acaban de anunciar. Cierto. Está lo del parque acá, Jusufán, no recuerdo el nombre, de que está en Sabinas, que está creciendo bastante fuerte con inversiones chinas, ¿verdad? Cierto. Precisamente, ahora muy recientemente se han presentado problemas financieros en Estados Unidos con los bancos. Sí. Yo pensaría que a muchas personas nos sorprendió ese problema bancario, o vaya que cerraran 2 bancos importantes en Estados Unidos. ¿Quiere decir que algo estuvo manejado mal o algo estaban ocultando? ¿O por qué sucede así tan intempestivamente esos cierres de esas importantes instituciones financieras? Primero hay que entender el mercado financiero en Estados Unidos. El mercado financiero en Estados Unidos hay multiplicidad de bancos. Aquí en México existen 5 o 6 bancos y párale de contar. En Estados Unidos existen muchos bancos. Hay bancos que son de los denominados bancos de nichos, donde están especializados en cierto sector y no los sacas de ahí. El banco el Silicon Valley Bank, que acaba de ser intervenido recientemente, Cierto. Era un banco que nació para apoyar a aquellos emprendedores que estaban desarrollando tecnología, que estaban desarrollando innovación, que estaban desarrollando nuevos métodos de hacer comercio o hacer industria en Estados Unidos. Entonces, las famosas startup, que son las empresas que están naciendo y que van valuadas en muchos miles de millones de dólares cuando apenas son semillas. Entonces, ¿qué pasaba con este tipo de bancos, Saúl? Y eso es entendible. Un banco, ¿cuál es el negocio de un banco? Prestar. Dinero. ¿Pero qué dinero presta? El que le pone el inversionista en su banco. Así es. Y ese dinero paga lo que se denomina tasa pasiva. La tasa pasiva es la que le pagan al ahorrador.
Y la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa es lo que es la ganancia que permite tener flujo al banquero y poder tener ganancias de capital. ¿Qué pasa entonces? Si tú como ahorrador llegas y le pagas a la persona, te va a pagar el 2%, pasa aquí está el 2%, pues él puede cobrar el 3 o el 4% y va a tener ganancias. Pero tiene que colocar tu dinero antes que nada. Cierto. ¿Cierto? ¿Qué pasó con este banco? Tuvo múltiples depósitos, pero no tenía quien prestarle. Entonces imagínate, si tú tienes 100 pesos que te están depositando y que tú tienes que pagar una tasa de interés por ese depósito, pero nadie te viene y te pide prestado más que 5 pesos, pues tú tienes que seguir pagando el interés de los 100 pesos. Claro. Entonces, ¿qué pasa entonces? Esos señores del Silicon Valley Bank, al parecer, ante esta situación, ellos compraron bonos del Tesoro americano a una tasa muy bajita. Hoy, que la tasa del Tesoro americano prácticamente se triplicó o se cuadruplicó, de pasar del 0.25, del 1% a casi al 4.85%. Esto hace que ese bono que ellos compraron a 30 años, o a 25 años, o a 30 años, al 1%, pues esos bonos pierden su valor. Cierto. Entonces, ¿qué pasa entonces? Se descapitalizan desde el punto de vista y cuando la gente que había invertido con ellos quiere comenzar a sacar su dinero, pues no tienen dinero para poder pagar. Lo tienen invertido a largo plazo en bonos que están pagando una tasa muy bajita y que por consecuencia se depreciaron y que entonces tienen que sacar ese dinero con pérdida para poderle dar a Saúl, que está pidiéndome dinero, y poderle pagar. Entonces, ¿qué pasó entonces? Hubo una crisis, ya no podían enfrentarlo. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Para mi punto de vista, de manera inteligente, garantizarle a todas aquellas personas que estaban ahorrando en esos bancos sus depósitos, sin necesidad de que se acogieran a los artículos de la ley que les garantizaban una cierta cantidad de dólares, como es en México. Aquí en México te garantizan, si mal no me acuerdo, hasta 3 millones de pesos de tus depósitos. Aún tengas 20, 50, 100. Si quiebra el banco, nada más te pagan 3, en ese sentido. Sí. Entonces imagínate lo que te puede pasar en esas cantidades. Entonces este banco reflejó simplemente lo que teníamos que ver, lo que tenemos que estar esperando, de que aumentaban las tasas de interés descomunalmente. Hoy, esas tasas de interés tienen que comenzarse a reducir. Las tasas de interés del gobierno americano. Ahí el banco sufrió porque los clientes le pidieron su dinero. Regrésame mi dinero. Regrésame mi dinero porque me están pagando en otras partes más dinero. Podría decirse que ahí el cliente fue el que usó el poder, claro, ¿verdad?, de su decisión, claro, y ahora sí que quebró el banco, ¿verdad? O sea, pues, claro, el cliente ganó, claro, o sea, dominó la situación, claro, ¿verdad? Pero es el poder. Es el poder del cliente. Del cliente. Sin embargo, al hacer eso el cliente hizo que el banco quebrara. Sí, así es. Entonces, pero el gobierno respaldó al banco para que su cliente recuperara su dinero invertido y no se hiciera un efecto dominó. Cierto. ¿Qué pasa si todo el mundo vamos al banco ahorita y queremos sacarnos su dinero? Sí, pues te vas a meter en un grave problema. Exactamente, se mete en un problema. Qué bueno que... Pero es una situación muy curiosa, Saúl, porque de alguna forma u otra, ese efecto que impidieron, pues una barrera, es para que no se fuera en cadena como si fuera dominó, pero ese efecto dominó, pues ya lo vamos a comenzar a ver. ¿Cuál es el efecto dominó? La Fed, que es la que fija la tasa de interés en Estados Unidos, o la que conlleva el estudio de la misma, estaba pensando en aumentarla medio punto base, que es 0.5%. Y ahora ya está diciendo, pues a lo mejor lo aumento 0.25, porque ya estoy viendo que es el efecto contra la enfermedad, el efecto de la medicina está siendo ya más nocivo que la enfermedad. Sí, ¿verdad? Pues claro. Las acciones de los bancos, Saúl, se desplomaron 60% en algunos casos, 70% en otros casos. Cierto. De esos bancos de nicho. Los grandes bancos como el Citigroup o el banco, no recuerdo ahorita, el Wells Fargo, etcétera, etcétera, perdieron 7% en 2 días. Sí, sí. Imagínate lo que se perdió en cantidad de capitales descomunales. Ahora, también
vi una nota donde le pegó a los bancos mexicanos. Me extrañó porque se supone que pues eso fue allá, pero aquí también Sí las te acciones pega. de los bancos Pues bajaron. te bajaron bastante bien. Te bajaron bastante porque simplemente refleja también la misma situación. Antes decían, si a Estados Unidos le da ¿un qué? Un catarro, a nosotros nos da pulmonía. Sí. Hoy ya no están la pulmonía, pero sí nos llegan a hacer algunos estragos, como quiera. Alguna gripa suelta que podamos traer. Bien, sí o sea, vivimos estamos globalizados, o sea, no es Completamente globalizados, Saúl. O sea, Sí. nuestra dependencia es increíblemente también del extranjero en materia alimentaria, en materia de, energética, en materia de muchas cosas. Entonces, estamos en un mundo globalizado que para unos está muy bien y para otros está muy mal, porque dependemos en gran medida de otros efectos. Pero en lo que es la cuestión económica, digámoslo así, hoy es un buen momento para que la gente pueda aprovechar para emprender, para poder invertir, para poder realizar inteligentemente, poner su dinero para que no se deteriore. Lo peor que puede hacer es guardar el dinero debajo del colchón. Porque si tú tienes 100 pesos el día de hoy y lo pusiste debajo del colchón, el año que entra tu dinero va a poder comprar 92 pesos de hoy. Sí, ¿verdad? Y el siguiente año, 82. Y en 3 años, 70 pesos. Entonces, en 3 años, tu capacidad de compra bajó casi un 30%. Si queremos verlo así en términos generales. Pero en cambio, si lo metiste a invertir en CETES, pues tu dinero se mantuvo un poquito. Va a poder seguir comprando lo que comprabas hoy con 100 pesos y quizá un poquito más si el CETES estuvo arriba de la inflación. Inclusive hay el ahorrador en pequeño como que no tiene muchas opciones, me da la impresión. Por ejemplo, inclusive el Infonavit promueve que se hagan aportaciones A capital. a capital, Bueno, capaz que en Infonavit, personales. si tú te pones a pensar, no es la mejor opción de crédito para la vivienda en estos momentos. Encuentras, claro, encuentras créditos más baratos en el mercado. Hoy las tasas de créditos pueden andar en 8.5, 9.5, hasta el 11% para un crédito hipotecario. Ya. El Infonavit está caro como tal para el Mira, eso trabajador. es un dato que no tenía No, yo pues, en es mente. para que muchas veces pues, el trabajador ante el Confía. confía y pues te vas y te endeudas ahí. Sí. Casi está como que muérete pagando el Infonavit. Como cuando aquellos créditos que decían, después de 15 años, vengo a dar mi último crédito de la carriola. De la- Dijo, qué bueno, ¿y cómo está el bebé? Soy yo, dice. ¿Te acuerdas que decían eso? Sí, Pues 30 años después seguías pagando la deuda de la carriola, cabrón. cierto. Pero también se presta ahorita, Saúl, a que haya muchos fraudes también en el mercado. Hoy se han acrecentado los fraudes de que en redes sociales te invitan a que inviertas su dinero a través de sociedades mercantiles que no están debidamente registradas o a través de instrumentos que no están debidamente respaldados. Y ha habido fraudes ya recientemente en Sinaloa, en Jalisco, en el centro de la República, donde hay vivales que te invitan a que inviertas su dinero con ellos y que te van a prometer el 30% o el 22% de rendimiento, lo cual pues no te lo van a poder rendir. O sea, sería un buen consejo sería no No arriesgarse con ese tipo de personas, ¿verdad? Hay en las redes sociales, el otro día escuché un cuate que te dice, usted invierta conmigo, yo le garantizo a usted el 25% de rendimiento sobre su dinero. Y si nosotros acabamos el proyecto en 6 meses, le garantizo otro, y si usted me lo va a meter, otro 25%. ¿Quién te va a garantizar el 50%, Saúl, en una inversión anual? Cierto. Y hay tipos que caen. Gracias por todas estas orientaciones que nos das, por estos conceptos valiosos. Para terminar, por ahora, espero que volvamos a entrevistarnos posteriormente, ¿qué nos puedes aconsejar pues, a la gente que tiene pues, necesidad, gente joven inclusive, gente que tiene necesidad de además de vivir, también procurar por su futuro, Por su patrimonio. por su patrimonio, claro, y formar un patrimonio precisamente para más adelante en su vida? Las generaciones actuales van a enfrentar un mundo muy diferente
a que nosotros nos está tocando enfrentar. Y un mundo muy diferente a que nuestras generaciones mayores les tocó enfrentar. ¿Por qué, Saúl? Vamos a hablarlo en términos muy generales, en términos de pensiones. Hoy, las pensiones que la gente que te dan del 97 para atrás en el Seguro Social, pues tienen garantizada una pensión si se ponen abusados con la famosa modalidad 40 y se pueden adquirir. Y tienen garantizada una pensión. Hoy, las pensiones están ligadas de las nuevas generaciones a las AFORES. Y las AFORES, si tú le ahorras a la AFORE, cuando tú terminas, esas generaciones van a terminar su ciclo laboral productivo y se van a pensionar, pues se van a pensionar con menos del 10% del último salario, o del 18% del último salario. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente ahorita? ¿Cuál es mi recomendación? Que ahorren, lo más que puedan ahorrar. Hay un viejo dicho también que debes de ahorrar el 30% de tu salario. Aún así ganes 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 o 20,000 o 30,000 o 100,000, que siempre tengas el hábito de ahorrar. Cierto. Porque es el que te va a permitir tener en el futuro una mejor calidad de vida. Y ese ahorro, si tú lo metes, pues lo puedes meter hasta en tandas, pues. Y la gente que usa las tandas, pues es también parte del mismo ahorro que después te cae todo ¿cómo se dice? En lo que se juntó cuando te toca tu turno. Pero si ese dinero te lo vas y te lo gastas en una tomada, o en un carro nuevo, o en algo así que no te vaya a hacer productivo, pues difícilmente te va a poder generar una condición de vida más adecuada en el futuro. Entonces, ¿qué es recomendable? Ahorra y ahorra. E invierte con inteligencia. Gracias, Jesús. Gracias por esta conversación. Nos has dado muy buenas ideas. Gracias. Y esperamos que nuestro público las evalúe y tome buenas y mejores decisiones para su futuro. Muchas gracias a ti, Saúl. Y la verdad, yo una última recomendación: eviten caer en esas esferas de ingenuidad que nos están ofreciendo en las redes sociales, donde con lucecitas te dicen, aquí invierte y te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. No hay esas fórmulas. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.